Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Gracias a su Mangekyou Sharingan, Otonashi Chiya podía percibir hasta el más mínimo detalle en el rostro de Higashiyama Kobeni. Era evidente que Kobeni no sabía mentir muy bien. Cuando lo hacía, sus ojos se volvían inquietos y su rostro adquiría un tono más rojizo. Eran señales sutiles, pero para Chiya parecían amplificadas 1000 veces. Lo notó, pero no lo mencionó. No necesitaba adivinar para saber que aquello era una pequeña astucia de Denji. Sin embargo, no lo consideraba algo malo. De hecho, le alegraba ver que Denji podía ser un poco traviesa e ingeniosa. Desvió ligeramente la mirada y, tal como esperaba, vio a Denji escondida detrás de la puerta del dormitorio, espiándolo por la rendija. Está bien, lo entiendo. Contaré contigo nuevamente a partir de mañana, dijo Chiya con una sonrisa despreocupada. No, el gusto es mío. Espero seguir trabajando contigo. Kobeni hizo otra reverencia. Dar clases a Denji resultó mucho más fácil de lo que Kobeni había imaginado. No solo el material era sencillo, sino que Denji también era bastante obediente. Aparte de distraerse de vez en cuando jugando con Pochita, no había demasiados problemas. Denji además era muy curiosa. Preguntaba una y otra vez lo que no entendía, aunque ese una y otra vez solía significar bastante más que solo una o dos veces. Lo más importante era el pago. Si ganaba 5.000 yenes cada día, estaría ganando alrededor de 150.000 yenes al mes. Para una estudiante de secundaria proveniente de una familia con dificultades económicas, aquello era una suma astronómica. Además, solo requería poco más de 2 horas al día, y eso era apenas el salario de período de prueba. Kobeni guardó cuidadosamente el billete de 5.000 yenes dentro de su bolso escolar y se dirigió a casa con el corazón lleno de alegría. Mientras caminaba por la calle, vio varios puestos de comida y aperitivos. Casi se le hacía agua a la boca al mirarlos. Su mayor pasión en la vida era comer cosas deliciosas, pero en su casa las comidas solían ser sencillas. Todo lo sabroso siempre se lo daban primero a su hermano mayor y a su hermano menor, y ella nunca tenía dinero para comprarse algo por su cuenta. Esa era precisamente la razón por la que Denji había podido sobornarla con una simple bolsa de snacks. Aunque intenté llenarme durante la cena, ¿por qué tengo hambre otra vez?, murmuró Kobeni, cuyo rostro normalmente ya tenía un ligero aire melancólico, el cual se acentuó mientras se acariciaba el estómago, que parecía no cooperar. Al final, sacó la bolsa de snacks que había escondido en su bolso y se apresuró a terminarlos antes de llegar a casa. Sería un problema si sus padres se enteraban. En cuanto a los 5.000 yenes, ni siquiera se le pasó por la cabeza gastarlos. No se atrevía. En su mente, cualquier dinero que ganara debía entregarlo por completo a la familia. Si lo ocultaba y la descubrían, la regañarían sin piedad. Kobeni resistió el impulso de comprar comida callejera y calmó sus antojos con los aperitivos que Denji le había dado. Antes de llegar a casa, terminó hasta el último pedacito de los snacks, sin dejar casi ni una miga. Tiró la bolsa vacía en un cubo de basura, se lavó bien las manos y la cara, e incluso se enjuagó la boca varias veces. Solo después de asegurarse de que todo estaba perfecto se atrevió a entrar en casa. Ya llegué. Bienvenida a casa, Kobeni, hermana. Quien abrió la puerta fue una de sus hermanas menores, vestida con el uniforme de secundaria. Casi ninguna de las hermanas tenía ropa propia. Las que aún estudiaban llevaban sus uniformes, mientras que las mayores, que ya se habían graduado, usaban ropa vieja de hacía años. Hacía mucho tiempo que ninguna compraba algo nuevo. Kobeni fue directamente hacia sus padres, que estaban sentados en la sala viendo la televisión. Kobeni, ¿qué estabas haciendo esta noche? ¿Por qué llegas tan tarde?, preguntó su madre con un tono algo severo. Kobeni se estremeció ligeramente y respondió en voz baja. Y yo encontré un trabajo de medio tiempo. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de trabajo? La expresión de su madre cambió al instante, claramente interesada en la noticia. Su padre, que sostenía un periódico, alternó la mirada entre las páginas y la televisión. No esperaba que Kobeni tomara la iniciativa de buscar un trabajo de medio tiempo. Esto debería aliviar un poco la carga de la familia. Es un trabajo como tutora. Este es el pago de hoy, dijo Kobeni con honestidad. Sacó los 5.000 yenes de su bolso y se los entregó directamente a sus padres. 5.000 yenes. Exclamó su madre, sorprendida. Recuerdo que solo estuviste fuera unas 2 horas esta noche. Sintió una chispa de duda. Un salario por hora tan alto normalmente era para tutores profesionales, y ese además era solo el primer día.
Sospechó que Kobeni quizá había encontrado un trabajo relacionado con la industria del entretenimiento para adultos, aunque en realidad no le importaba demasiado. Mientras Kobeni llevara dinero a casa, eso era lo único que le interesaba. Oh. Eres bastante capaz, Kobeni. ¿Es esta cantidad todos los días? Preguntó su padre, también sorprendido por los 5.000 yenes, mientras dejaba el periódico a un lado. Sí, y puede que más adelante sea incluso más, respondió Kobeni con una expresión alegre. No estaba fingiendo. Ver a sus padres sorprendidos y felices, y escuchar que la llamaban capaz, la hacía sentirse sinceramente feliz desde el fondo de su corazón. Esto solo aumentó las sospechas de su madre de que Kobeni trabajaba en un Swampland o un lugar similar, pero ella lo veía como algo positivo. Ya había planeado que Kobeni entrara en la industria para adultos después de graduarse de la secundaria. Si se acostumbraba a ese mundo desde antes, sería menos resistente cuando llegara el momento. Bien, bien. Eso es maravilloso, Kobeni. No dejes este trabajo fácilmente. Ya no tendremos que preocuparnos por la matrícula y los gastos de vida de Yuta por un tiempo, dijo su padre con una gran sonrisa en el rostro envejecido. Sin embargo, la verdadera razón de su felicidad era tener más dinero para enviarle a Yuta, que actualmente estaba en la universidad. Yuta era el hermano mayor de la familia Higashiyama. Como asistía a una universidad privada donde solo la matrícula costaba más de 1.000.000 de yenes al año, el salario actual de Kobeni todavía no era suficiente. Aunque los pensamientos de sus padres estaban completamente centrados en su hermano, Kobeni mantuvo una sonrisa en el rostro, aunque en el fondo una leve sensación de soledad se reflejó inevitablemente en su corazón. Mientras tanto, en la residencia Otonashi. ¿La profesora Higashiyama te dejó tarea?, preguntó Chiya a Denji. Sí, me dijo que escribiera y repasara varias veces las palabras que me enseñó hoy para que se me quedaran bien en la memoria. Sobre el escritorio había un pequeño cuaderno con dibujos animados y un lápiz con un capuchón en forma de conejo, materiales que Kobeni había dejado para ella. Entonces tienes que terminar tu tarea esta noche antes de jugar a cualquier videojuego. Si la terminas a tiempo, te daré una recompensa. Pero si no la terminas habrá castigo, declaró Chiya. ¿Puedes decirme cuál es la recompensa?, preguntó Denji, de pronto llena de curiosidad. Déjame pensar, ¿qué tal si te concedo un deseo? ¿Cualquier deseo? La energía de Denji se disparó al instante. Sus ojos brillaron y se sentó más erguida. Chiya asintió. Mientras no sea algo demasiado exagerado, haré todo lo posible por cumplirlo. Impulsada por una motivación repentina e intensa, Denji empezó a escribir frenéticamente en su cuaderno. ¿Sí? Hora de poner mi cerebro mamadísimo con conocimiento. Temprano a la mañana siguiente, en Seguridad Pública de Tokio. División Especial 1, en marcha. Otonashi Chiya ya había reunido a su equipo. 2 sedanes salieron del cuartel general rumbo al lugar de la misión. Muchos cazadores de demonios de seguridad pública ya habían comprado sus propios coches y casas. Aquellos 2 vehículos pertenecían a miembros del equipo. Chiya, naturalmente sentado dentro de uno de los coches, habló con los otros 4 que viajaban con él. Cuando lleguemos, ustedes quédense fuera vigilando para impedir que el demonio escape. Ya había revisado los detalles específicos de la misión. La noche anterior, un demonio poderoso apareció en un edificio de apartamentos en las afueras. Poderoso, en este contexto, significaba que había consumido un fragmento de la carne del demonio pistola. Los cazadores del sector privado fueron los primeros en responder, pero por desgracia uno murió y varios más resultaron heridos en distintos grados. Seguridad Pública de Tokio ya esperaba que el sector privado no pudiera manejar a este demonio. Tan pronto como apareció la noche anterior, notificaron a la División Especial 1 para que se preparara. A primera hora de la mañana se emitió la orden oficial de exterminio, con el vicecapitán Otonashi Chiya liderando la operación. Era una prueba diseñada específicamente para él por los altos mandos. Sí, señor. Respondieron los 4 al unísono. Puntos de atributos sin asignar. 44. Chiya revisó su panel del sistema y notó que había acumulado una cantidad considerable de puntos. Para asegurarse de resolver la misión con rapidez, comenzó a asignarlos de inmediato. Ding. Asignación completada. Vitalidad más 24, fuerza más 10, velocidad más 10. Fuerza. 30. Velocidad. 30. Vitalidad. 124. 10 minutos después, llegaron al lugar. La ubicación era un edificio de apartamentos de 3 pisos, largo y rectangular. La zona ya había sido acordonada por la policía para mantener alejados a los civiles que no estaban informados.
En cuanto Chilla bajó del coche, mostró sus credenciales a los agentes de guardia. Somos cazadores de demonios de seguridad pública de Tokio, División Especial 1. Hemos venido por orden de exterminar al demonio. Los dos policías hicieron una reverencia, el saludo estándar de la policía japonesa. Uno de ellos informó sobre la situación. Todos los sobrevivientes del edificio ya fueron evacuados a un lugar seguro. Es probable que el demonio esté dentro ahora mismo, alimentándose de los cadáveres de las víctimas. Entendido, asintió Chilla. Luego se giró hacia los 9 miembros detrás de él. Como dije antes, 4 de ustedes vigilen el perímetro. Si el demonio intenta escapar, intercéptenlo inmediatamente. El resto, síganme adentro. Con eso, avanzó hacia el edificio, sujetando una katana estándar con la mano izquierda mientras mantenía la derecha preparada para invocar la espada de la ira en cualquier momento. Sí, señor. Gritaron los 9. 4 miembros se dirigieron a sus puestos en las 4 esquinas del edificio, mientras que los otros 5 siguieron a Chilla al interior. Así que esta vez enviaron a la División Especial 1. Incluso mandaron a un vicecapitán. Ese demonio ya puede darse por muerto, comentó uno de los policías. Pero ese vicecapitán se ve tan joven, como un estudiante de secundaria. No puedo creer que alguien de esa edad ya sea vicecapitán, susurró el otro. Era de conocimiento común que la fuerza de combate general de la División Especial 1 era superior a la de las demás divisiones. Aunque el edificio solo tenía 3 pisos, cada uno contaba con 10 unidades, sumando un total de 30 pequeños apartamentos. Chilla y su equipo necesitaban revisarlos uno por uno. Permanezcan juntos, les recordó Chilla a los 5 hombres que lo acompañaban. Registraremos habitación por habitación. Despacio. Aunque dividirse en 3 parejas para revisar los 3 pisos al mismo tiempo sería más eficiente, Chilla no podría garantizar la seguridad de todos de esa manera. Si se encontraban con el demonio por separado, las bajas serían casi inevitables. Los 5 miembros del equipo obedecieron las órdenes del vicecapitán sin cuestionarlas. En cuanto abrieron la puerta de la primera unidad, se encontraron cara a cara con el demonio. Era un demonio lombriz de tierra, de unos 5 o 6 metros de largo, con todo el cuerpo cubierto por una densa maraña de dedos humanos. Su enorme boca estaba repleta de grandes púas afiladas, y sus ojos eran tan pequeños que casi no se distinguían. La reacción de Chilla fue la más rápida. En el tiempo de una sola respiración, cruzó la habitación y blandió su katana, cortando verticalmente la cabeza del demonio lombriz de tierra. Conociendo las características biológicas de las lombrices, apuntó a destruir el cerebro para asegurarse la muerte definitiva. Simplemente decapitarla sin destruir el cerebro podría permitir que el segmento sobreviviera. Apostó a que el demonio había heredado esa característica. Din. El anfitrión ha cazado con éxito un clon del demonio lombriz de tierra. Puntos de atributo obtenidos. 5. La expresión de Chilla cambió ligeramente. No era de extrañar que hubiera sido tan fácil de matar. Solo era un clon. Probablemente no contenía ningún fragmento de la carne del demonio pistola. Los otros 5 se quedaron paralizados, con las armas apenas desenvainadas. ¿Eh? ¿Ya se acabó? Como era de esperar del vicecapitán. Un solo golpe y ese maldito demonio está muerto. Espera, algo no cuadra. Un demonio con carne del demonio pistola no debería ser tan fácil de matar, ¿verdad? Chilla ni siquiera volvió a mirar el cadáver y se dio la vuelta para salir de la habitación. Este no es el cuerpo principal, solo es un clon. Seguimos registrando las demás habitaciones, dijo Chilla en voz baja. Tenía el presentimiento de que el edificio estaría plagado de clones del demonio lombriz de tierra. ¿Un clon? Para un demonio lombriz de tierra, tiene sentido. ¿Eso significa que hay muchos? Las expresiones del equipo se ensombrecieron. Si el número de clones superaba cierto límite, quedarían en clara desventaja y la situación se volvería extremadamente complicada. Ya vienen. En el momento en que Chilla salió al pasillo, vio a varios demonios lombriz de tierra deslizándose rápidamente hacia ellos. Por su tamaño, todos parecían clones. Los 5 miembros del equipo palidecieron y adoptaron posturas de combate de inmediato. El pánico comenzaba a apoderarse de ellos. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. Sin embargo, Chilla se lanzó solo al frente. Esquivó las mandíbulas que se cerraban sobre él con movimientos de gran dificultad y contraatacó al instante. Uno de los demonios lombriz se abalanzó directamente hacia su rostro. Él arqueó el torso hacia atrás con total facilidad para evitarlo. Incluso cuando su cabeza casi tocaba el suelo en un profundo arco, blandió su espada y aplastó el cerebro del demonio. Din.
El anfitrión ha cazado con éxito un clon del demonio lombriz de tierra. Puntos de atributo obtenidos. 5. Din. El anfitrión ha cazado con éxito un clon del demonio lombriz de tierra. Puntos de atributo obtenidos. 5. Mientras Chilla avanzaba, era capaz de defenderse y contraatacar al mismo tiempo, aniquilando a los clones con una fuerza abrumadora. Permanecía completamente ileso. Los 5 hombres detrás de él estaban atónitos, con la boca abierta por la incredulidad. Sabían que el vicecapitán era fuerte, pero verlo despedazar demonios como si fueran verduras, usando únicamente artes marciales y una katana estándar, fue un impacto visual enorme. Por un momento, olvidaron incluso lo que debían estar haciendo y solo pudieron mirar como tontos. El vicecapitán era literalmente un ejército de un solo hombre. Otonashi Chilla mató un total de 6 clones del demonio lombriz de tierra antes de que el primer piso quedara completamente despejado. 6 demonios solo en el primer piso. Este demonio lombriz de tierra es realmente un dolor de cabeza. Menos mal que el vicecapitán está aquí. Sí. Si fuera yo, no me atrevería a luchar cuerpo a cuerpo solo con artes marciales. Tendría que depender de poderes demoníacos. Pero si usaras poderes demoníacos contra cada una de estas cosas, tu cuerpo se agotaría antes. Yo definitivamente no quiero que el demonio zorro se coma toda la piel de mis brazos. Observando el suelo cubierto de cadáveres de demonios lombriz de tierra, sangre y vísceras, los 5 cazadores que acompañaban a Chilla no pudieron evitar maravillarse. Mientras ellos sufrían dolores de cabeza pensando en lo problemático que era aquel demonio, Chilla en realidad estaba de muy buen humor. Se lo estaba pasando en grande acumulando puntos de atributo. Cada clon otorgaba 5 puntos, y cazarlos era extremadamente fácil para él. En apenas unos momentos ya había conseguido 30 puntos. A diferencia de los demás, él incluso esperaba que hubiera todavía más clones en el segundo y el tercer piso para seguir cosechando. Nos ocuparemos de los cuerpos después. Primero debemos encontrar el cuerpo principal del demonio lombriz de tierra y eliminarlo. Con esas palabras, Chilla sujetó su katana y subió hacia el segundo piso, seguido de cerca por los demás. Justo cuando llegaron a la esquina del rellano del segundo piso, una enorme cabeza de lombriz salió disparada de repente. Su boca abierta era lo suficientemente grande como para tragarse a Chilla entero. Aquella cabeza era al menos 2 o 3 veces más grande que la de los clones. Sin duda se trataba del cuerpo principal. Probablemente había escuchado el alboroto del piso inferior y había preparado una emboscada en lo alto de las escaleras, esperando a que subieran. Pero ¿cómo podría un demonio como ese llegar siquiera a dañar a Chilla? Incluso con el enorme aumento de poder otorgado por la carne del demonio pistola, era inútil. Su cuerpo se volvió borroso cuando se desplazó a un lado a una velocidad extrema, girando al mismo tiempo para lanzar un contraataque preciso directo al cuello del cuerpo principal. Para su sorpresa, sin embargo, la hoja no logró decapitarlo. Apenas consiguió cortar alrededor de una cuarta parte. El cuello era, de hecho, uno de sus puntos más blandos. La cabeza estaba cubierta por una gruesa capa de exoesqueleto similar al hueso que parecía increíblemente resistente. Además, no podía estar seguro de que la debilidad del cuerpo principal fuera el cerebro, como ocurría con los clones. Este era el demonio más resistente que Chilla había encontrado hasta el momento. Incluso con una fuerza 3 veces superior a la de una persona normal, una katana común no era lo bastante afilada para atravesar fácilmente su defensa. ¡Ah, arc! Eso duele. El demonio lombriz de tierra chilló, pero la herida en su cuello comenzó a regenerarse casi de inmediato. Gritó con arrogancia. Es inútil. Ja, ja, ja. No puedes matarme. El que va a morir eres tú. Ahora. Los 5 cazadores detrás de Chilla no pensaban quedarse mirando. 3 de ellos activaron sus poderes demoníacos al mismo tiempo, invocando enormes garras del demonio zorro desde el aire. 3 pares de garras atravesaron el espacio y, en un destello sangriento, el cuerpo del demonio lombriz de tierra fue despedazado en varios segmentos, mientras su enorme cabeza rodaba por el suelo. Entonces, uno de los jóvenes de cabello rapado transformó su brazo derecho y el hacha que sostenía, duplicando su tamaño, y descargó el arma con fuerza sobre la cabeza cercenada. El último miembro del grupo era Izzy Rinka, la chica a la que Chilla había hecho llorar durante el entrenamiento de combate. En ese momento estaba ayudando a curar las heridas en la piel que los demás habían sufrido como precio por sus contratos. TCH La mordida del demonio zorro sigue siendo igual de cruel. La piel de mi antebrazo izquierdo desapareció por completo. ¿Está muerto? Ya no se mueve.
Tengo la sensación de que no es tan simple. Los miembros del escuadrón pensaron que podían tomarse un respiro, charlando mientras Issy y Rinka atendía sus heridas. Solo Otonashi Chiya mantenía la mirada fija y alerta sobre la cabeza del demonio lombriz de tierra. Aunque el cuerpo había sido cortado en varios segmentos, el exoesqueleto de la cabeza seguía prácticamente intacto. La ligera abolladura causada antes por el hacha gigante no había producido ningún daño real. En ese momento la cabeza permanecía inmóvil, pero Chiya sospechaba que fingía estar muerta, esperando a que bajaran la guardia para lanzar un contraataque desesperado. Si los clones no podían morir sin destruir el cerebro, no había forma de que el cuerpo principal, fortalecido por la carne del demonio pistola, pudiera morir tan fácilmente. Chiya abrió la palma de su mano derecha y recitó mentalmente: Hoja de la ira. El pequeño sello de sangre en su palma brilló con una luz carmesí. Un trono de color rojo sangre se materializó bajo sus pies, y sobre él apareció una espada larga de doble filo, dorada y roja, clavada verticalmente. Chiya se alzó sobre el trono, presionando la empuñadura con la palma de su mano. Una atmósfera extraña y pesada llenó de inmediato el pasillo. No solo afectó a Chiya, sino que también ejerció una influencia tenue e inquietante sobre todos los presentes. ¿Qué está pasando? Los miembros del escuadrón sintieron de repente una oleada de irritación y agresividad. No era difícil de controlar, pero estaban confundidos por ese cambio emocional repentino. Al darse la vuelta, se quedaron atónitos al ver un trono detrás del vicecapitán y una espada dorada y roja envuelta en un aura inquietante. «¿Vicecapitán está bien con esa cosa?» Chiya negó ligeramente con la cabeza y desenvainó la hoja de la ira. El trono desapareció, fusionándose con la espada y alargando su hoja aproximadamente 1 metro más, mientras misteriosas runas carmesí parpadeaban sobre el metal. El demonio lombriz de tierra, alarmado por aquella aura letalmente peligrosa, abandonó su fingida inmovilidad. Un cuerpo completamente nuevo brotó rápidamente desde su cuello. No reconocía al demonio de la ira, pero la intensidad del aura le dejó claro que no podía permitirse bajar la guardia. Chiya sujetó la hoja de la ira con ambas manos y lanzó un corte ascendente. Una enorme onda de choque escarlata en forma de media luna salió disparada desde la espada. La onda, de 4 o 5 metros de diámetro, agrietó el suelo y el techo del pasillo mientras avanzaba a toda velocidad sin perder fuerza. Con un impulso imparable, partió verticalmente en dos el cuerpo recién regenerado del demonio lombriz de tierra. Incluso la parte más gruesa de su exoesqueleto se hizo pedazos al instante. El cerebro fue destruido. Tanto el cuerpo como la cabeza del demonio quedaron completamente cortados por la mitad. Din. El anfitrión ha cazado con éxito al demonio lombriz de tierra, cuerpo principal. Puntos de atributo obtenidos: 30. El demonio lombriz de tierra fue eliminado de un solo golpe. Sin embargo, ese único ataque le pasó una factura considerable a Chiya. Si su ira no hubiera sido absorbida por completo por el Mangekyou Sharingan, aquel golpe probablemente lo habría hecho perder la cordura al instante. En su lugar, consumió una enorme cantidad de poder ocular y vitalidad, un gasto comparable al uso del Kamui ofensivo. Aunque quizá hubiera sido más eficiente utilizar simplemente Kamui, ya que casi ninguna defensa física puede resistirlo, necesitaba probar el poder del demonio de la ira para comprender el costo real. Al final, mientras el demonio estuviera muerto, no importaba el método. Los 5 hombres a su lado volvieron a quedarse sin palabras. No esperaban que el demonio lombriz de tierra pudiera regenerar un cuerpo completamente nuevo, y mucho menos que el golpe del vicecapitán fuera tan absolutamente devastador. El esfuerzo combinado del equipo apenas había logrado dañar el cuerpo secundario del demonio lombriz de tierra. Ni siquiera pudieron abollar el exoesqueleto que protegía su cabeza. En marcado contraste, el vicecapitán Otonashi había acabado con el demonio de un solo golpe. En particular, aquella enorme onda de espada carmesí hizo que sus pupilas temblaran de puro asombro. ¿Esto el demonio lombriz de tierra está muerto de verdad ahora, no? Ese debía de ser el poder demoníaco del vicecapitán Otonashi. Fue impresionante y sentí que incluso nosotros estábamos siendo afectados. ¿Qué clase de demonio es ese? No especulemos sin saber. El demonio del vicecapitán seguramente es un secreto importante que no debería divulgarse a la ligera. Aún aturdidos por la conmoción, se quedaron mirando sin reaccionar los restos del demonio lombriz de tierra. Mientras tanto, Chiya ya había retraído la espada de la ira dentro de la palma de su mano derecha. Invocar aquella hoja provocaba un drenaje negativo continuo, aunque tenue, incluso si no la blandía. Recuperó el fragmento de carne del demonio pistola del cadáver y lo guardó con cuidado en su bolsillo.
Eres el humano más singular que he conocido, sin excepción, sonó la voz del demonio de la ira, llena de sorpresa. Si cualquier otra persona utilizara mi poder de la forma en que tú acabas de hacerlo, habría perdido completamente la cordura. Para ser sincero, no tendría muchos problemas incluso si la blandiera unas cuantas veces más, respondió Chilla con indiferencia. Con su atributo actual de vitalidad, su límite rondaba aproximadamente 10 golpes consecutivos con la espada de la ira. Más allá de eso, su Mangekyou Sharingan alcanzaría temporalmente su capacidad máxima para absorber la ira, y solo entonces su cordura empezaría a deteriorarse. Ya veo, el demonio de la ira quedó en silencio por un instante. Aunque sonaba increíble, sentía una extraña certeza de que aquel joven humano estaba diciendo la verdad. Chilla se volvió hacia su equipo. Haremos otra revisión completa por si quedan demonios. Tenemos que estar absolutamente seguros antes de retirarnos. ¿Sí? Entendido, señor. Después de aquella batalla, el respeto y la admiración que sentían por el vicecapitán Otonashi habían alcanzado un nuevo nivel. No solo su combate cuerpo a cuerpo era impecable, sino que su poder demoníaco resultaba absolutamente aterrador. Chilla revisó todos los apartamentos del segundo piso y encontró 2 o 3 clones del demonio lombriz de tierra que parecían haber caído muertos en el acto. Como esos clones existían gracias al poder del cuerpo principal, una vez que la fuente murió, su energía desapareció por completo. ¡Qué desperdicio!, pensó Chilla con pesar. Esos eran puntos de atributo prácticamente vivos. Pero realmente no había tenido elección. No podía seguir esquivando al cuerpo principal solo para eliminar cada clon. Quizá él solo podría haberlo conseguido, pero habría puesto a sus compañeros en grave peligro. Por mucho que quisiera conseguir más puntos, jamás ignoraría por completo la vida de su equipo. Además, transferir a 5 personas a su dimensión Kamui para protegerlas no era una opción razonable. No solo le habría supuesto un enorme gasto, sino que también habría revelado el secreto de esa habilidad. Subieron después al tercer piso. Allí encontraron varios clones más que habían muerto al instante. Ahora sí, estaba completamente confirmado. Ya no quedaba ninguna amenaza. Sin embargo, en el último apartamento del tercer piso, Chilla encontró a un hombre de mediana edad que aún seguía con vida y a una niña pequeña, apenas aferrándose a la vida, que había perdido un brazo. Al entrar, presenció cómo el hombre dejaba escapar un rugido de furia. Tomó un cuchillo de cocina y se amputó su propio pie derecho, que había quedado atrapado bajo una pared derrumbada. Ignorando el torrente de sangre que brotaba de su tobillo cercenado, se arrastró desesperadamente para recoger a la niña y se lanzó hacia un lado. ¡Bum! En ese mismo instante, otra sección de la pared se vino abajo, aplastando justo el lugar donde la niña había estado tendida hacía apenas un segundo. Al ver la escena, Otonashi Chilla apartó de una patada los escombros que bloqueaban la entrada. Somos cazadores de demonios de la seguridad pública de Tokio. Ya están a salvo. Ishii y Rinka corrió de inmediato para detener la hemorragia tanto del hombre como de la niña, usando su poder demoníaco para estabilizarlos. El hombre abrazaba con fuerza a la pequeña mientras lloraba sin control, con los ojos enrojecidos. Era evidente que se trataba de su hija. La niña había perdido un brazo a manos del demonio lombriz de tierra y su vida aún pendía de un hilo. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de Rinka mientras trataba de consolar al hombre. Señor, su hija todavía respira. Hay muchas posibilidades de que pueda salvarse. Ella no estaba mintiendo. La existencia de los poderes demoníacos había revolucionado por completo el campo médico. Su propia habilidad curativa superaba muchos métodos tradicionales, y los poderes especializados utilizados en el hospital de Tokio eran aún más extraordinarios. Normalmente, los cazadores de la seguridad pública recibían prioridad en el tratamiento, lo que hacía difícil que la gente común pudiera acceder a esos recursos. Afortunadamente, la habilidad de Rinka por sí sola era suficiente para salvar tanto al padre como a la hija. Chilla se acercó y, utilizando solo una mano, levantó la pared derrumbada para recuperar el pie amputado del hombre. En este mundo, los poderes demoníacos habían incrementado enormemente el éxito de la reimplantación de extremidades, llevando ese tipo de cirugías a un nuevo nivel siempre que la parte cercenada pudiera recuperarse. Poco después, Chilla encontró el brazo de la niña dentro del cadáver de uno de los clones que había muerto en el acto. Aún estaba bastante intacto. Aparentemente, el clon del demonio lombriz no lo había masticado después de arrancarlo ni había tenido tiempo de digerirlo. Chilla entregó el brazo y el pie a Ishii y Rinka. Te lo dejo a ti. Llévalos al hospital. Yo puedo cubrir los costos de las cirugías de reimplantación. ¿Cómo podríamos dejar que el vicecapitán cargue con todo el gasto nosotros solos?
Nosotros también queremos ayudar. Yo también. Los demás se mostraron ansiosos por colaborar para ayudar al padre y a su hija. Estaban especialmente conmovidos por las acciones del hombre. Haberse amputado su propio pie sin dudar para salvar a su hija. 2 cirugías de reimplantación probablemente costarían alrededor de 1.000.000 de yenes. Para un cazador de la seguridad pública, esa cantidad no era exorbitante. Si además tenían seguro médico, el costo sería incluso menor. Dividido entre todos los miembros del equipo, resultaba prácticamente insignificante. Bien, asintió Chilla. Issy y Rinka, llévalos tú primero. El resto nos quedaremos para informar a la policía. Entendido. Respondió Rinka de inmediato, ayudando al padre y a la niña a retirarse. En ese momento, Chilla envió un mensaje mental a la demonio de la ira. ¿Lo viste, verdad? Fue la rabia lo que permitió a ese padre superar sus límites. Si no fuera por la ira nacida de su desesperación por salvar a su hija, ella no habría sobrevivido. La demonio de la ira no respondió. A pesar del silencio, Chilla continuó con tono serio. Si ese padre supiera de tu existencia, creo que te daría las gracias. Al menos, yo quiero agradecértelo ahora. No sé si él me agradecería, respondió finalmente la demonio de la ira, con un dejo de burla en la voz, pero sí sé que tienes una lengua muy persuasiva. Si estuvieras hablando con una chica humana, seguramente ya la tendrías completamente envuelta en tu dedo. Sin embargo, no parecía molesta. De hecho, sonaba bastante entretenida. Ahora fue el turno de Chilla de quedarse sin palabras. Él intentaba hablar con profundidad y ella prácticamente lo acababa de acusar de ser un conquistador con labia. Estoy hablando en serio, deja de difamarme, dijo Chilla, claramente exasperado. ¿Difamarte? Yo diría que te estoy elogiando por tener una lengua tan dulce, respondió la demonio de la ira, con un tono juguetón y burlón. Está bien, dejo de hablar contigo. Chilla decidió silenciar su conexión mental. Sin embargo, era la primera vez que percibía un ligero rastro de alegría genuina en la voz de la demonio de la ira. Ya no sonaba tan apagada y sombría como siempre. ¿Significaba eso que sus palabras realmente habían tenido algún efecto? Poco después, Chilla condujo a sus compañeros escaleras abajo. Todos los demonios dentro del edificio han sido exterminados. Les dejamos la limpieza de la escena, informó Chilla a los policías. Ya había contactado con Seguridad Pública de Tokio, y pronto enviarían vehículos especializados para recoger los cadáveres demoníacos. Entendido. Gracias por su arduo trabajo. La policía comenzó a encargarse del lugar. La División Especial 1 realmente está en otro nivel. Les tomó menos de 10 minutos acabar con un demonio que el sector privado no pudo manejar. Y míralos, ni siquiera parecen tener un rasguño. Están a un nivel completamente distinto de los cazadores privados. Los agentes conversaban entre ellos mientras entraban al edificio. No era la primera vez que cooperaban con Seguridad Pública, pero la eficiencia de esta operación resultaba impactante incluso para sus estándares. Mientras tanto, los 4 miembros que Chilla había dejado custodiando el exterior se dieron cuenta de que la misión había terminado. Todo el grupo se preparó para regresar a la sede. Como viajaban en 2 coches, los miembros del vehículo donde Chilla no estaba comenzaron a charlar entre ellos. No hice absolutamente nada en esta misión. Solo estuve afuera mirando el paisaje, y de repente ya terminó. Ni me lo digas. Dentro del edificio fue básicamente el vicecapitán Otonashi cazando demonios él solo. Apenas ayudamos. Espera. ¿El vicecapitán luchó solo? No me digas tonterías. La policía dijo que había un montón de demonios ahí dentro. No es ninguna broma. No solo sus artes marciales están a años luz de las nuestras, sino que su poder demoníaco es el más fuerte que he visto jamás. Se inició una pequeña discusión dentro del coche. Los que habían estado vigilando afuera no habían visto el combate con sus propios ojos, así que les resultaba difícil creerlo. Sin embargo, al final terminaron convencidos. Después de todo, ya habían comprobado la habilidad del vicecapitán durante los entrenamientos, y sus compañeros no tenían motivo para mentir. Esto volvió a cambiar su comprensión de cuán profunda era realmente la fuerza de su vicecapitán. Sinceramente, siento que ni siquiera participé. Es como si hubiera dado igual que estuviéramos allí o no. Me siento un poco culpable, pero, en general, es algo bueno. Al menos no estuvimos en peligro, jaja. En el otro coche, Chilla estaba ocupado distribuyendo sus puntos de atributo. Esta vez había obtenido un total de 60 puntos, lo que realmente podía considerarse una cosecha completa. Ding. Asignación completada. Vitalidad más 26, fuerza más 16, velocidad más 16.
Fuerza. 46. Velocidad. 46. Vitalidad. 150. Sin darse cuenta, su atributo de vitalidad había alcanzado ya la marca de 150. Mi vitalidad está subiendo bastante si tengo la oportunidad. Quizá podría intentar usar el Susanoo, pensó Chilla. El Susanoo era la técnica ocular definitiva del Mangekyou Sharingan, la cima absoluta tanto en ofensiva como en defensa. Además, ¿quién no querría pilotar un mecha gigante de energía? Era innegablemente impresionante. Sin embargo, el Susanoo Kamui requería ambos ojos para manifestarse. Solo imaginar el consumo que supondría activar un Susanoo con doble Kamui ya resultaba aterrador. Hasta ahora ni siquiera se había atrevido a considerarlo seriamente, temiendo que el gasto lo matara en el acto. Después de todo, incluso Kakashi necesitó el poder de los 6 caminos proporcionado por Obito para manifestar un Susanoo perfecto. Con su nivel actual de vitalidad, Chilla estaba muy lejos de alcanzar algo parecido. Aún así, el Susanoo tenía varias fases. Si empiezo desde la forma inicial del costillar y avanzo etapa por etapa, debería poder soportarlo. Chilla empezó a trazar un plan mental. Hoy ya probé el coste del poder del diablo de la ira, la próxima vez, será el turno del Susanoo. En cuanto al Genjutsu, aparentemente no podía usarlo. El principio del Genjutsu consiste en utilizar el propio chakra para alterar el flujo de chakra del objetivo, pero él no tenía chakra, y en el mundo de Chainsaw Man nadie lo tenía tampoco. No mucho después, Chilla y su equipo regresaron a la sede de seguridad pública de Tokio. Como habían salido tan temprano, todavía no eran ni las 9 de la mañana. La mayoría de los cazadores de demonios ni siquiera habían fichado aún para empezar su jornada. Sin embargo, Ayakawa, Aki y Himeno ya estaban allí, sentados en la zona de descanso del vestíbulo. De manera poco habitual, Himeno no había esperado hasta el último segundo para presentarse al trabajo. Al ver a Chilla entrar por la puerta, Himeno agitó la mano de inmediato. Otonashi-kun, por aquí. Chilla se volvió hacia los miembros de su equipo. Tengo algo que atender. Suban ustedes primero. Luego caminó hacia la zona de descanso. Himeno le hizo un gesto para que se sentara en el sofá junto a ella. Escuché que saliste liderando un equipo en una misión. ¿Ya terminaste tan rápido? Sí, fue bastante fluido, asintió Chilla. ¿Era un demonio con fragmentos del demonio pistola? Preguntó Aki. Antes de que Chilla pudiera responder, Himeno intervino. Claro que sí. Seguridad pública solo despliega a tanta gente cuando el objetivo es un demonio fortalecido con carne del demonio pistola. Ya veo, una leve variación cruzó la expresión de Aki. Quería ser asignado a esas misiones de exterminio lo antes posible. Actualmente, sus días consistían en patrullar con Himeno Senpai y sus noches las dedicaba a entrenar artes marciales en la base de la División Especial 3. Sentía que su progreso se estaba estancando. La forma más rápida de crecer era mediante combates a vida o muerte contra demonios. Aunque era peligroso, no temía el riesgo. Himeno Senpai, ¿hay alguna forma de que pueda superar más rápido esta fase de novato? Preguntó Aki, sin poder evitarlo. ¿En qué estás pensando? Los superiores ya decidieron que el capitán Kishibe supervisará personalmente tu entrenamiento especial. Normalmente, solo los novatos con mucho potencial reciben ese privilegio. Eso significa que tienen grandes expectativas puestas en ti, explicó Himeno. Así que durante los próximos 3 meses, además de patrullar conmigo, recibirás entrenamiento especial con el capitán. Aki se mostró sorprendido. Entendido. Podía aceptarlo. Al menos se haría más fuerte rápidamente mediante un entrenamiento especializado, en lugar de pasarse el día patrullando sin hacer nada. Por cierto, hagamos un banquete esta noche para celebrarlo. Propuso Himeno de repente. Para festejar la primera misión exitosa de Otonashi-kun como líder. Senpai, solo quieres una excusa para beber, ¿verdad? Mañana tenemos trabajo, dijo Aki con tono seco. Con el tiempo que habían pasado juntos, ya había entendido bien cómo era Himeno. Una gran bebedora y fumadora empedernida. Himeno, descarada incluso después de que la descubrieran, soltó una risita. No pasa nada. ¿No puedes venir mañana a mi casa y despertarme? Ayakawa Aki suspiró. No tenía elección. Como novato, simplemente no podía con Himeno Senpai. Entonces, esta noche los llevaré a un restaurante muy bueno para recompensar a Otonashi-kun, dijo Himeno, habiendo decidido ya el lugar. Gracias, Himeno Senpai, respondió Chilla con una leve sonrisa. Nos vemos esta noche entonces. Aki-kun y yo no te molestaremos más. Después de todo, un vicecapitán es un hombre ocupado, dijo Himeno. Aunque quizá no pueda hasta después de las 7, comentó Chilla. Quería cenar primero con Denji. Está bien.
Mientras podamos regresar a casa antes de las 10, dijo Himeno. Calculaba que volviendo a esa hora aún podrían dormir lo suficiente sin afectar la patrulla del día siguiente. No pensaba pedirle a Aki que bebiera porque todavía era menor de edad. Además, si algo salía mal, Aki podría despertarla por la mañana. En ese momento, Chiya llegó al salón de descanso de la División Especial 1, ubicado en el tercer piso de la sede de seguridad pública. El salón era amplio, equipado con instalaciones recreativas y equipo de entrenamiento para acomodar a las decenas de miembros de la división. Los integrantes del equipo ya estaban descansando allí dentro. No solo los que habían participado en la misión, sino también otros que lo estaban esperando. Vicecapitán, ya le informamos a todos. Toda la División Especial 1 está dispuesta a compartir los gastos quirúrgicos de ese padre y su hija. Vamos a empezar una colecta ahora, dijo uno de ellos a Chiya. Chiya inspeccionó la sala y vio que nadie parecía reacio. Estaba bien. No habría forzado a nadie si alguien no quisiera ayudar. Con docenas de personas contribuyendo, la cantidad por persona fue de unos 20.000 yenes, una suma pequeña para un cazador de seguridad pública. Aún así, su amabilidad y carácter moral eran innegables. Al final, recaudaron más de 1 millón de yenes, que fue entregado a Chiya para su custodia. Planeaba entregarlo a la familia de inmediato. Tras salir de la sede, Chiya se dirigió directamente al hospital de Tokio. Ishii y Rinka ya había gestionado el papeleo para el padre y la hija. Soy un cazador de demonios de seguridad pública. Una cazadora llamada Ishii Rinka debería haber llegado aquí recientemente, mostró Chiya su identificación para agilizar el proceso. El personal revisó el sistema y le indicó el piso y el número de habitación. Unos minutos después, Chiya encontró la sala. Tanto el padre como la hija estaban en la misma habitación, con Rinka vigilando. Vicecapitán. Lo saludó Rinka con respeto. ¿Cómo está la situación? Ambos están fuera de peligro y se están preparando para la cirugía de reimplante, informó Rinka. ¿Dijo el hospital cuánto costarán ambas cirugías? ¿Y tiene esta familia algún otro pariente? El hospital cotizó más de 1 millón de yenes. En cuanto a la familia, la esposa del hombre estaba visitando la casa de sus padres. Ya se dirige de regreso, respondió Rinka. Entendido, Chiya se giró hacia la puerta. Bajaré a pagar los gastos. Por ahora los dejo bajo tu cuidado. No es ningún problema. Rinka sonrió ampliamente. Se dio cuenta de que el vicecapitán ya había asegurado los fondos para la cirugía. De lo contrario, una factura de más de 1 millón de yenes habría sido una carga insoportable para una familia que vivía en un modesto apartamento. Tras haber pasado un tiempo en este mundo, Chiya había notado algunas particularidades. Japón aquí no parecía haber experimentado la burbuja económica ni su posterior colapso, de manera similar a cómo la Unión Soviética en este mundo nunca se desintegró. Esto probablemente se debía a que el diablo de la Segunda Guerra Mundial había sido devorado por el diablo motosierra. La gente había olvidado por completo la guerra, lo que alteró directamente el panorama global. El diablo pistola no había aparecido durante mucho tiempo porque ya había sido destruido por Pochita, y sus fragmentos se encontraban ahora en manos de varios países. El orden mundial actual se reflejaba en el porcentaje de carne del diablo pistola que poseía cada nación. La Unión Soviética era la más poderosa, seguida por Estados Unidos, con China en tercer lugar. Después de eso, existía una brecha enorme. Japón y las naciones de la UE eran mediocres. Japón estaba muy por detrás de China, probablemente porque, sin la historia de la Segunda Guerra Mundial, no era un estado cliente de Estados Unidos, y Estados Unidos no lo había respaldado. Esto resultaba en un poder nacional más débil y una economía estancada, sin despegue, y por lo tanto, sin burbuja ni colapso. En 1993, que debería haber sido el punto más bajo de la era post-burbuja, Chiya no percibió ninguna depresión económica. En resumen, la economía estaba plana. Los salarios ordinarios eran promedio, apenas suficientes para cubrir la vida diaria en el costoso Tokio. Muchas personas no podían costear gastos médicos importantes. Cuando Chiya regresó a la sala después de pagar, la esposa del hombre había llegado. Frente a sus continuas reverencias y agradecimientos, Chiya se sintió un poco avergonzado. Fue solo un pequeño esfuerzo, dijo. Luego sacó otros 100.000 yenes. Tomen esto también. Úsenlo para la nutrición de su esposo y su hija, así podrán recuperarse más rápido. Incómodo ante la abrumadora sensación de gratitud, Chiya encontró una excusa rápida y se marchó. Sede de Tokyo Public Safety, sala de conferencias.
Varios altos funcionarios, incluido Yoshimura Taki, estaban llevando a cabo una reunión específicamente sobre Utonashi Chiya. El informe policial ha llegado. Excepto por los clones que murieron de manera natural tras la muerte del cuerpo principal, casi todas las heridas fueron causadas por la misma mano, Utonashi Chiya. Así que básicamente eliminó a todos los demonios por sí mismo. Parece que sí. Su desempeño es impresionante, nada inferior al de Kishibe en su apogeo. Ya no tenemos que preocuparnos por una brecha de talento en Tokyo Public Safety. El gabinete parece haber sido alertado por la brillante actuación de Otonashi-kun. Quieren usarlo para aumentar nuevamente el prestigio e influencia internacional de Japón, de manera similar a lo que hicieron con Kishibe y Quan Xi de China hace años. ¿Oh? ¿Se ha recibido algún aviso sobre con qué país podríamos colaborar? Nada oficial todavía, pero lo más probable es que sea la Unión Soviética o Estados Unidos, ya que anteriormente ya hemos colaborado con China. La reunión de alto nivel en Tokyo Public Safety se llevó a cabo sin el conocimiento de Utonashi Chiya. Aunque él desconocía la discusión, los superiores sí le notificaron una cosa: se le otorgaban 10 días de permiso pagado. Public Safety implementaba esto para permitir que los cazadores de demonios descansaran y se recuperaran completamente tras combates intensos. Por supuesto, podía regresar al trabajo en cualquier momento durante este período si así lo deseaba. Este era uno de los beneficios que hacía a Public Safety superior al sector privado. Altos salarios base, bonificaciones por cada demonio abatido, permisos pagados después de misiones de exterminio y un seguro médico de primer nivel. El inconveniente, sin embargo, era el peligro extremo. Era la única falla, pero una fatal. Una vez muerto, ningún beneficio importaba. La familia recibiría una herencia y pensión generosa, pero eso era un consuelo menor. Chiya estaba en casa preparando la cena. A mitad de la comida, se volvió hacia Denji. Voy a salir más tarde a una cena con algunos colegas. Asegúrate de estudiar mucho con la profesora Higashiyama. Si hay algo delicioso, te traeré un poco. Recordó que Denji tenía una debilidad particular por la carne frita y la barbacoa. Asintió obedientemente Denji. Alrededor de las 7 p.m., Chiya se encontró con Ayakawa Aki y Himeno en el restaurante acordado. Notó también algunas caras desconocidas. Himeno había pedido su permiso de antemano, y como él no tenía inconveniente, ella había invitado a algunos colegas de la División Especial 3. De lo contrario, una reunión de solo 3 personas se habría sentido un poco solitaria. Los miembros de la División 3 no podían contener su curiosidad. Así que este es el vicecapitán de la División Especial 1. He oído su nombre muchas veces, pero nunca lo había visto en persona. Lo mismo digo. Es mucho más guapo de lo que imaginaba. ¡Qué coincidencia! Escuché que el capitán Kishibe también era un bombón cuando era novato S-Rank. En cuanto Chiya entró, los miembros de la División 3 comenzaron a susurrar entre sí. Chiya les devolvió un saludo cortés. Mucho gusto a todos. Espero contar con su apoyo. Al ver que el vicecapitán de la División 1 no era arrogante, se relajaron y lo invitaron calurosamente a sentarse. Ahora que lo pienso, vicecapitán Otonashi y Ayakawa Aki todavía son menores, ¿verdad? Vamos a pedir muchos jugos y refrescos. ¿En serio? ¿El vicecapitán todavía es menor de edad? Escuché que hoy subyugó varios demonios por sí mismo. Las noticias sobre la hazaña de Chiya ya se habían esparcido entre los rangos de Tokyo Public Safety. Los miembros de la División 1 habían presumido ante sus amigos de otras divisiones durante todo el día. Tener un vicecapitán tan poderoso era un motivo de orgullo para ellos. Es cierto. El talento es talento. Los cazadores de demonios no podemos depender solo de contratos con demonios. La habilidad en combate físico también es vital. Mientras la discusión sobre la edad y el talento de Chiya se intensificaba, Himeno intervino. Oigan, empiecen a comer. Pueden hablar mientras mastican, de lo contrario la comida se enfriará. Buen punto. Bueno entonces itadakimasu. Chiya siguió la costumbre local, juntando las manos. Voy a comer. Las travesuras de Himeno Senpai en estado de ebriedad habían sumido a toda la mesa en el caos. Su repentina caída sobre Ayakawa Aki lo dejó paralizado, atrapado entre intentar salvar las apariencias y evitar que ella golpeara el suelo. Otonashi Chiya, sentado a su lado, bebía tranquilamente su jugo como si no estuviera presenciando más que un simple drama vespertino. Su compostura solo hacía que Aki se sintiera aún más pequeño. Los demás miembros de la División 3 no podían dejar de reír.
Algunos se recostaban en sus sillas, sujetándose el estómago, mientras que otros susurraban entre ellos, recordando sus propios encuentros con el impredecible comportamiento de Himeno en estado de ebriedad. Finalmente, tras un momento tenso, Aki logró empujar a Himeno fuera de él. Su rostro ardía de un rojo intenso, mezcla de vergüenza, sorpresa y un atisbo de indignación. Himeno, aún riendo y con el rostro sonrojado, se reincorporó, sollozando ligeramente. «Uy. Tranquilo, novato», bromeó, sacudiéndose un poco. Aki, totalmente desprevenido ante su burla, murmuró para sí mismo. «No puedo, es imposible». Chilla, bebiendo su jugo con la misma expresión serena, anotó mentalmente. El umbral de tolerancia de Ayakawa Aki ante mujeres ebrias es más bajo de lo esperado. Interesante. La fiesta continuó, pero la dinámica había cambiado. Cada mirada de Aki hacia Himeno ahora era cautelosa, temeroso de otro ataque inesperado. Mientras tanto, Chilla permanecía como un observador imperturbable, disfrutando en silencio del espectáculo. El rostro de Aki reflejaba una mezcla de exasperación y desesperación. Miró a Himeno completamente inconsciente, su cabeza ladeada ligeramente mientras roncaba suavemente. No había manera de razonar con ella en ese estado. Ninguna palabra educada o súplica lograría que se comportara. «Esto es imposible», murmuró Aki para sí, con los hombros caídos. Su furia anterior no se había disipado del todo. Más bien, hervía bajo capas de vergüenza, frustración e impotencia. Los demás colegas se rieron suavemente, intentando aliviar la tensión. «Ayakawa-kun es tan inocente. Espero que no haya sido demasiado impactante para ti», dijo uno. Otro añadió. «Entonces, Himeno-senpai debería asumir la responsabilidad. De lo contrario, mañana se despertará y se habrá olvidado de todo». Aki gimió interiormente. «Responsabilidad. Himeno. Solo». El peso se posó sobre él de inmediato. Finalmente, con un suspiro resignado, asintió. «Está bien. La llevaré a casa». Su voz era baja, apenas audible sobre el murmullo del grupo. «Aunque sea difícil de aceptar, debemos dejar a Himeno-senpai bajo tu cuidado», le recordó un colega. «Todos estamos un poco ebrios, y el vicecapitán Otonashi probablemente no sabe dónde vive». Aki parpadeó, procesando la declaración. «Por supuesto». Chilla había estado observando toda la situación a distancia, completamente tranquilo, mientras Aki debía lidiar con Himeno, impredecible y ebria. Suspiró, pasó una mano por su cabello y se preparó mentalmente para la larga y torpe caminata a casa con ella. La fiesta se dispersó, dejando a Aki con la tarea que le esperaba. Se armó de valor y murmuró para sí. «Juro que nunca más la dejaré sentarse sobre mí». El agarre de Aki sobre Himeno no flaqueó mientras la cargaba sobre su hombro, con postura firme y controlada. Sus ojos se desviaron brevemente hacia el fragmento de carne del diablo pistola que Chilla le había entregado, y la tensión en sus hombros se alivió visiblemente. Por un instante, la vergüenza y frustración anteriores se disiparon, reemplazadas por una mezcla de resolución y gratitud. «Gracias», murmuró en voz baja, sincera. Sus palabras no eran solo cortesía, llevaban el peso de alguien que había recibido un pequeño respiro de su propio tormento interno. Chilla ofreció una ligera sonrisa, satisfecho de que su elección hubiera tenido el efecto deseado. No había necesidad de más palabras. En ese silencio, compartieron un entendimiento tácito. La misión estaba cumplida, Himeno estaba a salvo y el camino para Aki se aclaraba. Afueras, el motor del taxi zumbaba suavemente, transportando a los tres hacia casa. La mente de Aki ya no estaba enredada en el caos de la noche. En cambio, se concentraba en el fragmento del diablo pistola, un símbolo tangible de propósito y determinación, y un recordatorio de que, incluso en un mundo de demonios y muerte, había momentos de claridad que valían la pena atesorar. Tal como Otonashi Chilla había anticipado, un solo fragmento de la carne del diablo pistola hizo que el ánimo de Ayakawa Aki mejorara al instante. Sin embargo, esto solo reforzó la decisión de Chilla de no revelar la verdad sobre el diablo pistola todavía. El secreto era que la amenaza del diablo pistola había desaparecido hace mucho tiempo. Su cuerpo había sido destrozado años atrás. Aunque Japón no poseyera ninguna parte del cuerpo principal, el gabinete, el liderazgo más alto decidió mantener esto en secreto. Los fragmentos del diablo pistola seguían siendo increíblemente poderosos, y el gabinete necesitaba un flujo constante de herramientas para recolectarlos. Esas herramientas eran los cazadores de demonios de seguridad pública.
El gabinete enmarcó la recolección de la carne del Diablo Pistola como una misión de máxima prioridad, y seguridad pública de Tokio le otorgó la mayor importancia posible. En otras palabras, la élite japonesa estaba explotando la ira y el odio de niños cuyas vidas habían sido destruidas por el Diablo Pistola, llevándolos a ofrecerse voluntarios como cazadores para una venganza completamente inútil. El Diablo Pistola ya estaba fragmentado y sin conciencia. Más del 80% de estos cazadores terminarían muertos por demonios, sin jamás enterarse de la horrible conspiración del gabinete hasta el día de su muerte. Esta cruel y absurda tragedia era algo que el actual Ayakawa Aki no podría soportar. De noche. El mercado nocturno de Tokio brillaba con luces y estaba lleno de actividad. Toda una calle estaba repleta de locales de entretenimiento, restaurantes, bares, arcades, cines, clubes y puestos de comida callejera. La afluencia de personas era enorme, pero esa noche, la paz se rompió. Chiya y Aki pasaban por esa calle cuando escucharon gritos y súplicas que sobresalían por encima del bullicio de la multitud. Al darse cuenta de que probablemente había aparecido un demonio, Chiya habló de inmediato con el conductor. «Conductor, detenga el auto. Nos bajamos aquí». «Está bien», respondió el conductor, que aún no había entendido del todo lo que ocurría. Simplemente obedeció la orden. Aki reaccionó rápido, ayudando a Himeno Senpai a salir del auto. Sus pensamientos coincidían con los de Chiya. Definitivamente había un demonio en esa calle. No podía dejar a Himeno en el vehículo, ya que el conductor probablemente entraría en pánico y aceleraría en cuanto viera al monstruo. «Quédate aquí y cuida a Himeno Senpai. Yo localizaré al demonio», le indicó Chiya a Aki. Antes de que las palabras terminaran de resonar, la figura de Chiya desapareció. Aki parpadeó. Ni siquiera podía ver en qué dirección se había ido. Siguiendo instrucciones, se quedó quieto, apoyando a Himeno y esperando, consciente de que moverse imprudentemente pondría a su senpai inconsciente en peligro. Mientras tanto, Chiya ya se había teletransportado a la cima de un rascacielos cercano. De pie, estable sobre el edificio, miró hacia abajo, hacia el mercado nocturno. Sus ojos se fijaron instantáneamente en el objetivo. Justo allí, directamente debajo. Y no era solo un demonio. Dos habían descendido simultáneamente. La multitud de abajo se dispersaba presa del pánico, pero muchos, heridos por los escombros caídos o aplastados en la estampida, no podían moverse. Estaban a punto de convertirse en alimento para demonios. Chiya, naturalmente, no podía quedarse de brazos cruzados. Además, había estado buscando la oportunidad de probar a Susanoo y aquí estaba. Se inclinó hacia adelante y se lanzó en caída libre recta. Un instante antes del impacto. Susanoo. ¡Boom! Con un rugido ensordecedor, el suelo se resquebrajó, enviando nubes de polvo elevándose por el aire. Chiya aterrizó completamente ileso. Un esqueleto de Susanoo de un azul pálido envolvía su cuerpo, mientras el concreto bajo sus pies se fracturaba en profundas grietas. Cada par de Mangekyou Sharingan posee habilidades únicas. Los primer y segundo poderes de Kamui corresponden a dos jutsus oculares diferentes. Kamui ofensivo y Kamui defensivo. El tercer poder, sin embargo, es compartido por todos los Mangekyou. Susanoo, también conocido como el poder de Dios. En este momento, Chiya estaba usando solo la forma inicial, una caja torácica de Susanoo de 2 a 3 metros de altura. Incluso en este nivel, ya podía sentir que una pequeña porción de su energía física se drenaba. Susanoo se forma al manifestar chakra en un estado físico. Para Otonashi Chiya, era su propia fuerza vital materializada. Era, en todo sentido, una defensa absoluta. El enorme alboroto atrajo inmediatamente la atención de la multitud alrededor. ¿Qué es eso? Es otro demonio. Maldita sea. ¿Por qué aparecen 3 demonios a la vez? Tenemos que esperar el refuerzo de seguridad pública. Espera. ¡No! Hay un humano dentro. Debe ser un cazador de demonios. Al principio, la mayoría de la gente lo confundió con otro monstruo, porque el brillante esqueleto azul pálido era tan llamativo. Solo tras observarlo más de cerca, notaron al adolescente de pie dentro de los enormes huesos. Al mismo tiempo, la atención de los 2 demonios se desvió. Afortunadamente, nadie había sido herido todavía. Mientras que la forma inicial podía manifestar los brazos del Susanoo, Chiya sintió que no era suficiente. Decisivamente lo impulsó a la primera forma. CR Crack. Con un sonido similar al crecimiento de huesos, el Susanoo comenzó a expandirse rápidamente alrededor de la caja torácica. Creció un torso relativamente completo, incluyendo cabeza y 2 enormes brazos.
Su apariencia era esquelética, y su altura se disparó a casi 10 metros, eclipsando instantáneamente a los dos demonios. No progresó a la segunda forma ni más allá. La primera forma era más que suficiente para los demonios frente a él. Cualquier nivel adicional habría sido un severo exceso de poder. ¿Esto qué demonios es? La multitud a su alrededor alzó la vista hacia el gigante azul pálido con expresiones vacías y ojos llenos de asombro. Entre ellos había cazadores de demonios privados que acababan de llegar. Nunca habían visto un poder demoníaco así, y el impacto sobre sus mentes fue inmenso. Incluso los dos demonios estaban paralizados, incapaces de determinar si el gigante ante ellos era humano o de su propia especie. ¿Qué demonios eres tú?, gritó uno. Incluso con su agudo sentido del olfato, era inútil. Había demasiados humanos alrededor, y Chilla estaba completamente envuelto dentro del Susanoo. No podían percibir su aroma en absoluto. Chilla no perdió ni una palabra con ellos. Manipuló las manos del Susanoo para agarrar a los dos demonios de 5 metros de altura. En su agarre, parecían un par de enanitos. Luego, apretó. Splat. Splat. Ambos demonios fueron aplastados por las manos del Susanoo. Ding. El anfitrión ha cazado con éxito al demonio café. Puntos de atributo ganados. 8. Ding. El anfitrión ha cazado con éxito al demonio parrilla. Puntos de atributo ganados. 10. En un instante, carne, sangre e intestinos llovieron desde el cielo. Para las personas comunes que observaban, fue un espectáculo que nunca olvidarían mientras vivieran. Estaban tan atónitos por el impacto que olvidaron esquivar los trozos de carne de demonio que volaban, quedándose boquiabiertos ante el Susanoo de Chilla. Los cazadores de demonios privados presentes nunca habían presenciado un método de eliminación así. En su mundo, la cima del poder era el demonio zorro de Public Safety. Este chico acababa de invocar a un gigante literal. Chilla entonces desactivó el Susanoo. Para evitar problemas innecesarios, se dirigió con calma a los cazadores privados. Soy Otonashi, vicecapitán de la División Especial 1 de Tokyo Public Safety. Parece que me he adelantado y he cazado a sus presas. Al escuchar esto, los cazadores privados finalmente salieron de su trance y asintieron frenéticamente. No, para nada. De cualquier forma, no hubiéramos podido manejar dos demonios a la vez. Muchas gracias por su apoyo. Aki-kun, quiero seguir bebiendo. Himeno yacía en el sofá, con los ojos entrecerrados, su voz arrastrando el sopor del alcohol. Ya has tomado suficiente. Ve a dormir. Aki frunció el ceño, preparándose para irse. No quería quedarse demasiado tiempo en el cuarto de una mujer a estas horas. Se sentía inapropiado. No te vayas, Himeno extendió repentinamente la mano y agarró la esquina del abrigo de Aki. Aki se congeló. Antes de que pudiera reaccionar, Himeno tiró con fuerza. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, dejando a Himeno atrapada contra el sofá. En ese momento, la puerta, que no estaba completamente cerrada, se abrió un poco más. Chilla, que estaba apoyado contra la pared afuera, había percibido el movimiento gracias a sus sentidos extremadamente agudos. No entró, pero tampoco apartó la mirada. Aki-kun, quédate un poco más conmigo. Los brazos de Himeno rodearon el cuello de Aki, su rostro enrojecido, el aliento con olor a cerveza, pero con una expresión de vulnerabilidad rara vez vista. El corazón de Aki se aceleró. Era un completo novato en situaciones así. Himeno-senpai, estás borracha. Suéltame primero. No estoy borracha, estoy muy despierta, murmuró Himeno, acercando su rostro al de él. Afuera, Otonashi Chilla revisó su reloj. Sintió que, si no intervenía, Aki podría realmente forcejear para salir de ahí y volver a casa a dormir como un tonto, desperdiciando por completo esta oportunidad. Tosió ruidosamente desde el pasillo. Aki. Voy a bajar la basura de los vecinos, puede que tarde un poco. No te preocupes por mí, solo concéntrate en ayudar a Himeno-senpai. Luego, con un golpe deliberado, Chilla cerró la puerta desde afuera. Aki. Himeno. El silencio repentino en la habitación hizo que la atmósfera se volviera aún más sofocante. El rostro de Aki ahora estaba más rojo que el de Himeno. Se dio cuenta de que Chilla acababa de encerrarlo adentro. Ese tipo, murmuró Aki entre exasperado y en pánico. Himeno, sin embargo, soltó una risita. La jugada de Wingman parecía haberla divertido. Observando al joven completamente desesperado sobre ella, de repente sintió que la vida como cazadora de demonios no era solo tristeza y muerte. 10 minutos después, Chilla estaba parado abajo, apoyado contra una farola, terminándose un pincho de carne a la parrilla que había tomado prestado de la bolsa de Denji. He hecho todo lo que podía, Aki.
El resto depende de tu propia resistencia, susurró Chilla al cielo nocturno. Din. Influencia exitosa sobre el destino de un personaje clave. Cambio sutil en la línea temporal detectado. Recompensa. 15 puntos de atributo. Los ojos de Chilla se iluminaron. Esperen, ¿que Ser Wingman también da puntos? Este sistema es inesperadamente flexible. Inmediatamente volcó los puntos en vitalidad. Si iba a seguir usando a Susanoo y ayudando a Aki con su vida social, iba a necesitar mucha más salud. En ese momento, Aki notó un poco de miel sobre la mesa, así que fue y preparó una taza de agua con miel para Himeno. Cuando la taza hizo un sonido de clink al tocar la mesa de café, Himeno abrió los ojos lentamente. Aki-kun, ¿qué considerado eres, eh? Bromeó Himeno en su estado de embriaguez. Simplemente no soporto verte dormir en la sala sin siquiera haberte duchado, Himeno-senpai, dijo Aki con indiferencia. Bebe esto rápido para despejarte un poco, luego ve a ducharte y a la cama. Sí, Himeno se sentó lentamente y bebió de un trago toda el agua con miel. Después de un rato, empezó a sentirse un poco más despejada y su cuerpo menos pesado. Viendo que su condición había mejorado, Aki dijo. Entonces Otonashi y yo nos retiraremos. Espera. Llamó Himeno. ¿Por qué tanta prisa? ¿No te quedarás un rato a hacerme compañía? Aki guardó silencio un momento antes de responder. Necesito ir a casa, ducharme y dormir también. TCH, el tono de Himeno llevaba un matiz coqueto. Aki-kun, ¿de verdad te encanta hacerte el mojigato? Aki volvió a quedarse en silencio. Simplemente no quería discutir más. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Aki-kun, regresa. Toma esto. Aki se dio vuelta justo a tiempo para ver un juego de llaves volando hacia él. Instintivamente extendió la mano y las atrapó antes de siquiera darse cuenta de qué eran. ¿No son tus llaves? Preguntó Aki, confundido. Está bien, son un juego de llaves de repuesto. Todavía tengo las originales aquí, dijo Himeno, recostándose de nuevo en el sofá. Ahora puedes irte. La próxima vez que me lleves a casa, ni te molestes en despertarme. Aki miró las llaves de repuesto en su mano, dudó un instante, pero finalmente decidió quedárselas. Salió, cerró la puerta tras de sí y hasta gritó un recordatorio. Himeno-senpai, no olvides cerrar la puerta. Sí. Respondió Himeno con su voz somnolienta y arrastrada. Escuchar ese tono tan difuso y medio despierto hizo que Aki se sintiera incómodo, pero desde afuera no podía exactamente asegurarse de que la cerrara. ¿Por qué no te quedas y la cierras por ella? Intervino de repente Otonashi Chilla. No. Himeno-senpai está sola en casa. No sería apropiado que me quedara, dijo Aki con el rostro serio. ¿Y eso qué importa? No es como si fueras a hacerle algo, ¿verdad? Dijo Chilla con una leve sonrisa. ¿Y si se queda dormida y olvida cerrar la puerta, y algún criminal entra? Aki, efectivamente, se sintió preocupado. Las palabras de Chilla lo hicieron dudar. El hecho de que te haya dado sus llaves de repuesto significa que confía completamente en ti. No hay nada inapropiado en esto, continuó Chilla. Está bien, Aki finalmente cedió. Decidió quedarse en la casa de Himeno durante la noche. Una vez que ella se fuera al dormitorio, él simplemente dormiría en el sofá de la sala. Chilla acababa de ejecutar un movimiento de Wingman de nivel Dios, y funcionó a la perfección. Mientras veía a Aki regresar a la pequeña villa de Himeno, Chilla volvió a su casa solo, con el ánimo más que satisfecho. Eran apenas alrededor de las 9 p.m. cuando regresó a casa. Otonashi Chilla se veía perfectamente calmado y sereno, como si nada fuera de lo común hubiera ocurrido. Suponiendo que Denji todavía estuviera estudiando, no le sorprendió que fuera Pochita quien viniera a abrir la puerta. ¡Guau! Pochita pareció atraído al instante por el aroma de la bolsa de barbacoa que Chilla llevaba en la mano, trocando hacia él para olfatearla con entusiasmo. Traje esto de vuelta para que lo coman, dijo Chilla, acariciando la cabeza de Pochita. Al escuchar esto, las 4 cortas patitas de Pochita se movieron a toda velocidad mientras corría hacia el cuarto de Denji. ¡Guau! ¡Guau guau! Pochita parecía estar llamando a Denji para que saliera a disfrutar de la comida. Sin embargo, Denji no entendió del todo los ladridos. Todavía estoy estudiando, Pochita. Basta. Dijo ella. Denji, vamos a dejar los estudios por ahora. Sal primero y come, que si no se enfría, dijo Chilla, entrando en la habitación para llamarla. Chilla G. Cuando Denji se giró y vio lo que Chilla traía en las manos, recordó de inmediato la promesa de traer algo delicioso.
Su concentración en los estudios desapareció al instante, y dejó caer el bolígrafo. Higashiyama Kobeni, que estaba cerca, ya había terminado su sesión de 2 horas, así que no objetó. Sin embargo, en cuanto el aroma de la barbacoa le llegó, comenzó a sentirse un poco inquieta. Kobeni siguió a Denji fuera del dormitorio, pensando que se iría en cuanto recibiera su pago diario. Si permanecía un segundo más, temía de verdad que pudiera romper a llorar ante la tentación de la comida. Chiya procedió a pagarle a Kobeni por el día. Como de costumbre, le dio un poco más de lo acordado, entregándole un billete de 5.000 yenes. Era más conveniente así. Solo un billete. Muchísimas gracias, exclamó Kobeni. Recibiendo el pago extra, Kobeni se inclinó inmediatamente en señal de gratitud. Se preparaba para salir corriendo. Cada segundo que pasaba oliendo esa barbacoa era un verdadero suplicio. ¿Por qué no comes un poco de barbacoa antes de irte?, sugirió Chiya en ese preciso momento. ¿Eh? Kobeni se quedó paralizada. Se volvió, mirando a Chiya con una expresión de pura vergüenza, mientras el rubor en su rostro se intensificaba. ¿Puedo de verdad? Claro. Compré bastante, y de hecho todavía estoy bastante lleno. Tú, Denji y Pochita pueden compartirlo, dijo Chiya con una sonrisa. De hecho, había tenido en cuenta a Kobeni cuando estaba en el puesto de barbacoa, por eso había comprado un extra generoso. Muchísimas gracias. Estoy realmente agradecida. Kobeni sintió como si un milagro hubiera ocurrido de repente y se emocionó visiblemente. Para ella, incluso comer carne era un lujo. Comer barbacoa era un lujo mucho mayor que comprar carne en oferta en el supermercado. Era un bien de lujo que normalmente no podía permitirse. Olvidando la barbacoa, en toda su vida, apenas había comido helado una sola vez. Esa vez había sido por su cumpleaños cuando era niña, pero como estaba tan deliciosa y ella tan emocionada, accidentalmente la dejó caer después de solo 2 bocados. La sonrisa de Chiya se volvió un poco incómoda. Aunque conocía la historia y la personalidad de Kobeni, ver su reacción en persona seguía siendo un poco exagerado. Transfirió la barbacoa a un plato y lo colocó sobre la mesa del comedor. Itadakimasu, dijo mientras comenzaba a comer. Itadakimasu, respondieron Denji y Higashiyama Kobeni casi al unísono, mientras Pochita imitaba la acción juntando sus patas delanteras. Kobeni comenzó a comer con extrema cautela, tomando pequeños bocados temerosos. Tenía miedo de arruinarlo otra vez, como le pasó con aquel helado años atrás. ¡Qué delicioso!, exclamó. Apenas un bocado bastó para que lágrimas de felicidad comenzaran a rodar por su rostro. Din. El anfitrión ha activado el logro afecto de Higashiyama Kobeni, LV. 2. Recompensa. 4 puntos de atributo. Chiya se sentó a un lado, apoyando el mentón en su mano. Se encontró genuinamente disfrutando de esta escena tan conmovedora. Al final, Denji fue quien más comió, prácticamente devorando la comida, seguido de cerca por Pochita. Kobeni, siendo más reservada, solo se permitió 2 brochetas, pero ya estaba completamente satisfecha. No había sentido tal plenitud en toda su vida. Muchísimas gracias, de verdad, dijo Kobeni a Chiya, completamente satisfecha. No es nada, respondió Chiya. No es como si fuera algo caro o especial. Eso no es cierto. Para mí esto es precioso, dijo Kobeni, bajando ligeramente la cabeza, con una expresión un poco abatida. Mira, dijo Chiya con una leve sonrisa. Comer bocadillos por la noche todos los días no es bueno para tu salud. Puedes venir más temprano por la tarde a comer algo bueno, y luego hacer la tutoría de Denji por la noche. Podía imaginar que Kobeni probablemente entregaba todo su salario a su familia. De lo contrario, con 5.000 yenes al día, comprar este tipo de barbacoa sería pan comido. No quería sobrepasarse interfiriendo en los asuntos familiares de ella, así que eligió esta manera de hacer su vida un poco más agradable. Esto realmente está bien. Kobeni no podía creer lo que escuchaba. ¿Significaba eso que podría comer comida deliciosa todos los días? Comer bien era su mayor pasatiempo y su sueño más preciado. Nunca hago promesas vacías, respondió Chiya. Kobeni estaba tan abrumada por la gratitud que no encontraba palabras. En lugar de eso, cayó directamente en un dojeza, prostración. En Japón, generalmente hay 3 tipos de dojeza. El negro, humillación forzada, el blanco expresando gratitud más allá de las palabras, y el falso, el tipo descarado usado por funcionarios para apaciguar al público. El de Kobeni, por supuesto, era un dojeza blanco. Chiya se quedó un poco atónito. Todavía no estaba del todo acostumbrado a la costumbre japonesa de prostrarse.
Levántate, rápido, suspiró suavemente, ayudándola inmediatamente a ponerse de pie. Kobeni se enderezó el uniforme escolar y de repente recordó algo. Por cierto, ¿cómo debería dirigirme a usted? ¿Qué sería apropiado? Preguntó. Ya sabía que su nombre era Otonashi Chiya desde hacía un tiempo, pero le costaba decidir el título correcto. Otonashi-san le parecía demasiado formal, ya que tenían edades similares. Patrón sonaba un poco raro. Otonashi-kun le resultaba ligeramente íntimo, y temía ser descortés. Kobeni era extremadamente cautelosa. Estaba aterrorizada de ofender accidentalmente a su gran benefactor. Llámame como quieras. Solo Otonashi está bien, dijo Chiya con naturalidad. Eso no lo podría hacer. Exclamó Kobeni. Para ella, llamarlo solo por su apellido era incluso más grosero. Su rostro se sonrojó mientras susurraba. Entonces te llamaré Otonashi-kun.